Buenos días, vamos a comenzar esta charla que se titula ¿Cómo planificar mi año deportivo en la UGI? Y en concreto vamos a hablar de cómo hacerlo con las actividades que tenemos en el Servei d'Esports. En principio esta charla está pensada porque cuando la gente viene muchas veces ve que tenemos un compendio de actividades y no sabe cómo compaginarlas en su planificación semanal. Entonces no sabe si tiene que coger pues, más unas actividades de un tipo o de otro, en función del objetivo que esta persona tenga. Entonces, lo que vamos a tratar un poco de clarificar en esta charla es cómo organizar estas actividades en función de los objetivos que yo tenga, en función del tiempo que yo disponga. Y nada, bueno, pues vamos a empezar. En principio, vamos a hablar un poquito de unas cuestiones pues, un poco técnicas, pero que son muy necesarias y las vamos a tratar de una manera muy simple para que entendamos lo que hay detrás de todo esto que es el mundo del entrenamiento deportivo. Lo primero que tenemos que hacer es hablar de las capacidades físicas básicas. Realmente son 4. Sería la velocidad, la resistencia, la fuerza y la flexibilidad. Lo que sucede es que normalmente cuando vamos a hacer cualquier actividad deportiva, nos centramos sobre todo en la resistencia, la velocidad y la fuerza. Y es cierto que la flexibilidad es muy importante y muchas veces nos la dejamos abandonada. Por ejemplo, cuando vemos a un anciano por la calle que va encorvado hacia adelante, pues podemos decir que en muchas ocasiones esto viene por una limitación que tiene en las membranas que recubren al músculo, que son las fascias, y que se han acortado debido a no haber trabajado esta flexibilidad, y lo que hace es que fuerza esta posición encorvada. Entonces, claro, esto lo que hace es que modifica la estructura de los huesos del cuerpo y condiciona mucho para poder llevar una vida saludable. Entonces, claro, la flexibilidad es la gran olvidada, pero realmente tiene mucha importancia. De todas formas, vamos a centrarnos sobre todo, como digo, en resistencia, velocidad y fuerza, que son las que más se emplean en la gran parte de actividades que suelen realizarse. Flexibilidad, por ejemplo, aquí en el Servei d'Esports podríamos ver el yoga o el stretching como actividades más centradas en esta capacidad física básica. Pero avancemos. Lo primero que tenemos que saber es cómo tengo yo la energía, porque está claro que para poder realizar ejercicio físico necesito energía. Entonces, no es lo mismo si yo hago una carrera corta, digamos de 100 metros, que si hago una carrera larga como puede ser una maratón. Lo que tenemos que tener en cuenta es que nuestro cuerpo funciona con una moneda energética que se llama ATP, adenosin trifosfato. Esta moneda es lo mismo que si yo, imaginemos, voy a una máquina tragaperras que solo funciona con monedas de 1 euro. Si yo tengo monedas de 2 euros, billetes de 5 euros, de 20, no va a funcionar porque la máquina no lo acepta. Entonces mi músculo, igual que sucede con esa máquina tragaperras, solo acepta monedas de ATP. Claro, esas monedas de ATP vienen de la comida que yo ingiero y gracias al oxígeno que respiro se transforman en esos principios inmediatos que se descomponen y me acaban dando estas monedas, que son las que voy a utilizar para obtener energía. Cuando mi músculo utiliza esas monedas y obtiene energía, se producen unas sustancias de desecho, que son los catabolitos, que es lo que luego expulsamos, junto con el CO2, que es lo que exhalamos al respirar. Este es el principio básico que tenemos para obtener energía y eliminar las sustancias de desecho. El cuerpo humano tiene 3 vías, resumiéndolo, vamos a hablar de manera muy genérica, ¿vale? Pero tiene 3 vías para obtener esta energía de la comida que tomamos. Cuando yo hago deportes de velocidad y fuerza, si bien es cierto que haga lo que haga, siempre están funcionando todos estos sistemas energéticos a la vez, estas 3 formas de obtener energía siempre funcionan todas, es verdad que en función de la actividad física que yo realice, prioriza una o prioriza la otra. En el caso, como digo, de deportes de fuerza y velocidad, o sea que son deportes con alta intensidad y corta duración,
Digamos que vamos a utilizar más las proteínas para sacar esta moneda energética que necesito. En este caso, digamos que el cuerpo tiene una cantidad de esta moneda energética almacenada. Es como lo mismo que si yo voy a jugar a esa máquina tragaperras y llevo en el bolsillo, imaginémonos, 4 euros en monedas de 1 euro. Pues tengo 4 euros para ir tirando la máquina. Que cuando se me acaben tendré que cambiar, pues, las monedas de 2 euros o el billete de 5 euros o lo que tenga en monedas de 1 euro para seguir jugando. ¿De acuerdo? Pues cuando hablamos de deportes de velocidad y fuerza, el músculo tiene almacenado entre 6 y 7 segundos de monedas de ATP para poder ejercer pues ese ejercicio de alta intensidad. Hablamos aquí tenemos 6-7 segundos para trabajar al 100% de intensidad. Si trabajo al 80% de intensidad, obviamente tendré a lo mejor 8, 9, 10 segundos de ATP disponible. ¿Qué pasa cuando se me acaba? Que desde el primer momento en que el cuerpo detecta que estoy haciendo una actividad física y que necesito energía, va a poner a todos los sistemas de obtención de energía en funcionamiento para sacar energía a toda costa, porque el cuerpo interpreta que podemos estar en un riesgo, en un peligro, y tiene que sacar energía para salir de ese peligro. De modo que pone a todos los sistemas energéticos a funcionar. Es por eso que decía antes que funcionan todos a la vez. Muy bien, cuando se me acaba el ATP a los 6-7 segundos de este ejercicio a máxima intensidad, me encuentro con que la fosfocreatina empezaría a tomar la relevancia. De ella sacaría esas monedas de ATP que necesito. Claro, ha necesitado esos 6-7 segundos para hacer una pequeña reacción química y descomponer la fosfocreatina en monedas de ATP. Con esas monedas de ATP que me da la fosfocreatina, tenemos hasta aproximadamente unos 20 segundos. A partir de ahí, ¿qué sucede? Pues que se agota. Se agotan los depósitos de fosfocreatina, que están principalmente en el músculo y en el hígado. ¿Luego qué vendrá? Pues luego vendrá, cuando, por ejemplo, aquí os pongo deportes de esos de quedarse sin aliento. Es decir, el CrossFit, por ejemplo, es una modalidad o el entrenamiento, el HIIT, ¿vale? El entrenamiento de intervalos de alta intensidad, son modalidades donde se está trabajando más de estos 20 segundos a una alta intensidad, por lo tanto, llega un momento que me quedo sin esa fosfocreatina y sin ese ATP. ¿Qué sucede? Pues que ahí entran a tomar relevancia los hidratos de carbono, los azúcares. Lo que sucede es que, como he dicho antes, para obtener energía hace falta oxígeno. Pero el oxígeno, para poder sacar estas monedas de ATP de los carbohidratos, de los azúcares, resulta que necesita más tiempo que esos 20 segundos. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Como necesita la energía para ya, utiliza una vía alternativa para poder conseguir más rápidamente estos ATPs que necesita. Entonces lo hace sin presencia de oxígeno. La consecuencia de esto es que el cuerpo empieza a acidificarse y nosotros notamos cuando ese ácido láctico decimos que se nos sale por las orejas. Es decir, notamos ese cansancio que me obliga a respirar muy intensamente, noto que me quema el cuerpo por dentro. Esto es debido a la acidificación que se da a la hora de conseguir estas monedas de ATP que necesito a través del azúcar sin presencia de oxígeno. ¿De acuerdo? Esto puede durar aproximadamente hasta 1 minuto 50. A partir de ahí, al cuerpo ya le ha dado tiempo a descomponer el azúcar con la presencia de oxígeno, o sea, por otras vías que son más lentas, pero que me dan esas monedas de ATP sin la necesidad de acidificar tanto el cuerpo, y ya estemos hablando de los deportes de resistencia. Los deportes de resistencia suelen emplearse principalmente tanto el azúcar, los carbohidratos, como las grasas. Entonces, cuando estoy haciendo un ejercicio de más alta intensidad, prioriza más los carbohidratos con presencia de oxígeno, y cuando estoy haciendo un ejercicio de intensidad más moderada o liviana, prima más las grasas. Lo que sucede es que los carbohidratos, como he dicho, cuestan más o menos 1 minuto 50
en descomponerse para obtener las monedas de ATP. Las grasas pasan por más procesos y cuesta aproximadamente unos 20 a 25 minutos de que podamos obtener los ATPs a partir de las grasas. Entonces, hasta que no lleve esos 20 minutos aproximadamente de actividad física, no puedo decir que estoy quemando grasas. Bueno, aquí puede surgir una duda y es que cuando yo, por ejemplo, hago un ejercicio de alta intensidad, estoy consumiendo más proteínas, más hidratos de carbono sin presencia de oxígeno y no tanto grasas o carbohidratos con presencia de oxígeno. Claro, entonces, ¿qué pasa? ¿Que no quemo grasas? No. Lo que sucede es que estás quemando durante la actividad física más proteínas y más carbohidratos, pero cuando tú descanses, en ese proceso de recuperación es cuando estarás quemando las grasas para reponer todos los depósitos que has perdido de energía que has perdido durante el entrenamiento deportivo. ¿De acuerdo? O sea que también estoy trabajando, por ejemplo, en la quema de grasas, aunque no durante la actividad física, sino después. Entonces, si ponemos un ejemplo que sintetice esto, imaginémonos que yo estoy en el campo y empieza a perseguirme un toro que está por ahí suelto. Entonces, yo salgo corriendo a toda la velocidad que yo pueda. Y el toro me persigue. Pues durante los 6-7 segundos estaré trabajando a un 100% de intensidad utilizando el ATP que tenga dentro de mis músculos. A partir de ahí ya le habrá dado tiempo a descomponerse a la fosfocreatina. Insistimos en que desde el primer momento se ponen en marcha todos los procesos de obtención de energía, ya sea ATP, fosfocreatina, hidratos de carbono sin presencia de oxígeno, hidratos de carbono con presencia de oxígeno y grasas. Se pone en marcha todo desde el principio, pero a partir de los 7 segundos entraría más en relevancia el uso de la fosfocreatina. Hasta los 20 segundos. Lo que sucede es que durante ese periodo la intensidad no sería del 100%, porque hay que hacer esas pequeñas reacciones químicas para obtener el ATP. Entonces, no lo tengo a plena disposición, por lo tanto, no puedo rendir al 100%. Es por eso por lo que cuando nosotros vemos una carrera, por ejemplo, de 100 metros lisos, durante los 70, 70 y tantos primeros metros, los atletas llevan una velocidad máxima y a partir de ahí empieza a disminuir hasta que entra a la meta en el metro 100, porque se les acaba el ATP y empieza a funcionar con fosfato de creatina. Muy bien, pues seguiríamos corriendo todo lo que pudiéramos hasta esos 20 segundos. El toro sigue detrás de nosotros y yo sigo a toda la intensidad que puedo. Lo que pasa es que esa intensidad va bajando. Y más cuando ya entra en juego los hidratos de carbono sin la presencia de oxígeno. Aquí tendríamos desde los 20 segundos hasta el minuto 50 aproximadamente, donde estarían priorizando estos hidratos de carbono sin presencia de oxígeno, acidificando mi cuerpo. ¿De acuerdo? A partir de ahí empezaríamos a tirar mano de las grasas, perdón, del azúcar, de los hidratos de carbono con presencia de oxígeno. ¿Por qué? Porque al oxígeno ya le ha dado tiempo a descomponer esos azúcares y obtener las monedas de ATP. Yo sigo corriendo todo lo que puedo, pero como esos procesos metabólicos son más lentos, los ATP se me van dando más lentamente. Entonces, la intensidad baja. Y a partir del minuto 20 aproximadamente, 20-25, empezaría a tirar más mano de las grasas. ¿De acuerdo? Vale, pues seguimos. Muy bien, pues sabiendo esto, ¿cómo puedo ajustar las actividades que yo propongo durante mi semana para conseguir el objetivo que yo pretendo? Muy bien, pues vamos a poner algunos ejemplos. Si mi objetivo es un aumento de fuerza, hay que decir primero que la fuerza tiene muchos componentes. Podemos trabajar fuerza de resistencia, podemos trabajar potencia, podemos trabajar fuerza máxima, se puede trabajar la fuerza de muchas maneras. Entonces, en función del objetivo que yo esté persiguiendo, tendría que afinar más. Lo que pasa es que, claro, en esta charla no hay cabida para afinar más. Tenemos que sintetizar un poco cómo podemos trabajar esta fuerza con las actividades que tenemos aquí en el servicio de deportes. Entonces, aquí
En el trabajo de la fuerza, que hemos quedado que serían ejercicios de una intensidad alta y de corta duración, podríamos hablar del core o del entrenamiento funcional, donde estamos haciendo ejercicios, por ejemplo, con el peso corporal, donde trabajamos la fuerza y donde muchas veces trabajamos por series. Entonces, claro, tenemos esos intervalos de trabajo cortos a una alta intensidad con esos descansos que me ayuden a reponer la energía perdida. Tenemos también el Iron Fit, incluso podemos ir al gimnasio de musculación donde podemos trabajar por series las diferentes máquinas por distintos grupos musculares. O, por ejemplo, el trabajo de fuerza-suspensión, que es el TRX, también está muy indicado para ese trabajo de la fuerza. Además, todos estos tipos de trabajos que son propioceptivos, lo que estamos también mejorando mucho es la conexión músculo-cerebro a través del sistema nervioso. Los últimos estudios lo que dicen es que cuando una persona va haciéndose anciana, lo primero que pierde son las fibras rápidas del músculo. Es decir, que todo entrenamiento de fuerza y velocidad va a ir enfocado a la mejora de la salud y de la calidad de vida de estas personas mayores. Entonces, es muy interesante. Pues muy bien, seguimos. Otro objetivo que podemos perseguir es la pérdida de peso. Para esto, como ya hemos dicho, tenemos diferentes vías que podemos utilizar. Por ejemplo, podemos hacer los ejercicios de fuerza de los que hemos hablado antes, donde estaríamos trabajando más con ese ATP, con esa fosfocreatina, incluso con ese azúcar sin presencia de oxígeno que hemos hablado. Los ejercicios por intervalos, que también sobre todo se centrarían en ese consumo de azúcar sin presencia de oxígeno. Y, por último, tendríamos el trabajo aeróbico, en el que utilizaríamos más el azúcar y las grasas, pero como también hemos dicho, ya con presencia de oxígeno. Entonces, claro, si yo tengo, por ejemplo, que planificar una semana con 3 días, ¿qué haría? Pues yo personalmente a lo mejor haría un día trabajo de fuerza, otro día trabajo aeróbico y otro día pues podía hacer trabajo de intervalos. Así estoy tocando los 3 flancos y de alguna manera estoy sorprendiendo más a mi cuerpo, haciendo que se tenga que adaptar para, pues para eso, para que yo no lo vuelva a pillar. El cuerpo, al final, lo que hace durante el entrenamiento es, tú le metes un esfuerzo y su capacidad física baja. Entonces el cuerpo dice, me voy a preparar y voy a reponer con creces ese nivel físico que tenía previamente por si tú me vuelves a meter ese estrés para que esté en el pie preparado. Entonces, claro, cuando tú repites una misma actividad muchas veces el cuerpo ya no lo sorprendes. Sin embargo, cuando tú le alternas las actividades y un día, por ejemplo, trabajas la fuerza, otro día trabajas el componente aeróbico, otro día el componente anaeróbico láctico, que es lo que hemos hablado del trabajo con azúcar sin presencia de oxígeno. ¿Qué pasa? Que al cuerpo le cuesta mucho más pillarte por dónde vas, entonces siempre lo vas a sorprender y se va a tener que adaptar mucho más. Vas a conseguir que se adapte más a ese objetivo que tú persigues. Entonces, por ejemplo, podríamos un día con el aerobox, por ejemplo, aguarritmos, UVA, natación, esteras, por ejemplo, también podemos trabajar ese componente aeróbico. Otro día, pues, podemos hacer sesiones de calistenia o de TRX, por ejemplo. Otro día podemos coger y hacer ejercicios de HIIT y versión de HIIT. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos tocando todos los flancos y estamos cubriendo mucho mejor ese objetivo que tenemos. Si mi objetivo va más por mejorar la resistencia aeróbica, digamos que tendría que centrarme más en los ejercicios de intensidad media-baja, donde estaría priorizando sobre todo el consumo, como hemos dicho antes, de azúcares con presencia de oxígeno y a partir de los 20 minutos de las grasas. Hay que decir que en ejercicios muy largos, como pueden ser las ultramaratones, se suele también consumir proteínas musculares, pero bueno,
ya serían casos que, bueno, que no entran aquí al caso, ¿no? Entonces, dentro de lo que nosotros estamos planificando aquí como actividades, pues podríamos hablar de aerobos, el iWarritmes, el bodyweight, por todos los que aparecen aquí en la pantalla, patinaje, GAC, donde trabajamos pues todos glúteos, piernas abdominales, ritmos latinos, más con una intensidad un poquito más moderada, más bajita. El spinning, que en este caso, por ejemplo, la intensidad subiría un poquito más y podríamos decir que hay un consumo más alto de azúcares que de grasas. Lo que pasa es que también, como hemos dicho, en el descanso después de haber hecho la sesión, para reponer todo el sistema metabólico que ha producido pues, una serie de sustancias de desecho, una merma de energía, pues ahí es donde entrarían las grasas a funcionar y repondrían todo ese sistema que se ha quedado mermado y limpiarían todo el organismo de sustancias de desecho. Entonces, se utilizarían las grasas para eso. Luego, pues otro objetivo que podríamos perseguir son los ejercicios de resistencia anaeróbica. Hoy en día hay mucha tendencia, por ejemplo, pues hay actividades tipo CrossFit, la calistenia, el workout, todo ese tipo de actividades que suelen hacerse, por ejemplo, en parques con barras, cuerdas, anillas, espalderas y demás, pues es una tendencia que lo que está trabajando principalmente es el consumo de azúcar sin presencia de oxígeno. ¿De acuerdo? Entonces, la vía para trabajarlo son los intervalos, o sea, trabajar por series. Lo que sucede es que podemos, digamos, moderar la intensidad o llevar al extremo en función de, pues, de los descansos que ponga, el tiempo que dure cada ejercicio, la dureza del propio ejercicio. Entonces, todo eso se puede ir moderando. Y podríamos hablar aquí de actividades como el core, el entrenamiento funcional, el HIIT, que son pues, trabajo por intervalos de alta intensidad, el non-fit, incluso la iniciación al running, aunque no está enfocado únicamente al trabajo por intervalos, porque trabaja también a nivel aeróbico y a otros niveles, es verdad que también se trabajan series donde se está pues, trabajando estos intervalos. Y ese esfuerzo por encima del umbral anaeróbico. El spinning también sería, pues, por ejemplo, una actividad donde en los momentos donde estoy, digamos, metiendo mucha intensidad, subo pues, un determinado umbral que me hace acumular esa acidosis de la que hemos hablado. Y muy bien, pues seguimos. Otro objetivo que puedo tener es el aumento del volumen muscular. Para esto es necesario tener en cuenta dos cosas o dos componentes básicos. Si yo quiero aumentar el volumen de mi músculo, necesito, por un lado, las suficientes repeticiones y por otro lado, la suficiente intensidad. Es decir, si yo hago 40 repeticiones, por ejemplo, con muy poco peso, no voy a aumentar el volumen muscular. Si yo hago 3 repeticiones con todo el peso que puedo, casi todo el peso que puedo levantar, tampoco voy a aumentar mi volumen muscular. Necesito un equilibrio entre ambas. Esto aproximadamente, los estudios lo que dicen es que son unos 35 segundos de trabajo con el máximo peso que puedas levantar para que llegues al segundo 35 y ya no puedas hacer ni una repetición más. Claro, esto es el ideal. Obviamente, una persona tiene que adaptar su entrenamiento y progresivamente y no empezar por esto. Pero sí que es cierto que tendríamos que conseguir esas dos facetas que buscamos. Es decir, el suficiente número de repeticiones y la suficiente intensidad. Entonces, dentro de las actividades que tenemos, podríamos hablar del gimnasio, de máquinas, de la sala de musculación, donde podemos perseguir este objetivo mediante la planificación que con la que nos pueda orientar el monitor de la sala. Tenemos también pues, el parque de barra, la zona de CrossFit que tenemos en la zona de aire libre. Tenemos actividades como el entrenamiento funcional, el IronFit, el TRX, que es el entrenamiento en suspensión, y la calistenia.
Y otra cosa que podemos perseguir, es decir, pues mira, yo lo que me interesa es al final tener un buen estado de forma. Pues yo qué sé, mi médico me ha dicho que tengo que cuidarme y entonces pues necesito perder un poquito de peso, ganar un poco de fuerza porque parece ser que la cintura abdominal tengo un poco floja. Entonces, claro, ahí lo que tendríamos que abarcar es trabajar realmente las 4 capacidades físicas básicas de las que hemos hablado. O sea, fuerza, resistencia, sobre todo flexibilidad. La velocidad es menos, bueno, es importante en el sentido de lo que hemos comentado antes, sobre todo de cara a cuando una persona se hace más anciana, que va perdiendo estas fibras rápidas, entonces también es muy interesante trabajarla. ¿De acuerdo? Pero sí que es verdad que podríamos cubrir las capacidades físicas básicas mediante las actividades que realicemos. Entonces, en función de nuestro estado de forma, podemos empezar por actividades más suaves y si tenemos un estado de forma un poquito mejor, pues podemos meter un poco más de intensidad. ¿De acuerdo? Eso ya a juicio de cómo nos vayamos viendo. Para eso tenemos la opción, mediante la tarjeta de actividades, por ejemplo, o la tarjeta deportiva G Plus, de ir probando las diferentes actividades y viendo cómo me adapto a ellas. Si creo que una es un poco fuerte para mí, pues puedo coger otra. Si al revés se me queda corta, puedo ir a una un poquito más dura. Entonces aquí, pues podríamos entrar tanto a hablar de actividades que trabajen la fuerza, pues como puede ser el TRX, incluso el vóley playa trabaja mucho la potencia, porque estás trabajando sobre una superficie inestable, como es la arena de playa, y donde se mejora mucho a nivel nervioso. La conexión entre músculo y cerebro se mejora muchísimo y es muy interesante. Tenemos otras actividades como salud en el agua, donde pues, trabajamos todo tipo de movimientos que favorezcan un poco toda la problemática que suele darse, que muchas veces afecta a nivel de cintura pélvica o de espalda. Se puede trabajar tanto musculatura que se suele usar poco o incluso realizar estiramientos que son apropiados para mejorar también la calidad de vida. Tenemos actividades como la gimnástica suave, donde también trabajamos un poco enfocado a buscar esta salud. Y otros ejercicios pues un poco más fuertes, como hemos dicho, como puede ser el core, el entrenamiento funcional, otros que son un poco más livianos o más genéricos. Tenemos algunos que están también orientados, por ejemplo, al suelo pélvico, que es muy interesante trabajar. Por ejemplo, hay muchas mujeres que después del parto tienen problemas con toda esta musculatura del suelo pélvico y es muy interesante trabajarla para fortalecerlo y evitar, sobre todo, pues esos problemas que suelen dar después de dar a luz. Y luego, pues, por encasillarlo dentro de otro objetivo, pues hay gente que pues, tiene una meta clara de no, yo quiero hacer artes marciales, por ejemplo, quiero ir a cursos de tenis, o me apetece hacer patinaje, o lo que sea, o equitación, o yoga. Entonces, ¿qué pasa? Que ya voy con la idea de hacer este tipo de actividad porque me gusta, por la razón que sea. Lo que aquí podemos tener en cuenta es, en función del tipo de actividad física que estamos haciendo y de lo que acabamos de ver, pues qué tipo de sustratos energéticos voy a gastar más, cómo va a conseguir esa energía en mi cuerpo, qué voy a utilizar más, el sistema de los fosfatos, o sea, el ATP y la fosfocreatina, porque estoy haciendo unos ejercicios más de mucha intensidad y corta duración, o va a utilizar más el sistema de los azúcares sin presencia de oxígeno, porque hago ejercicios de alta intensidad por intervalos, con poco descanso, o por el contrario estoy haciendo más ejercicios aeróbicos, donde va a primar el consumo de grasas o el azúcar con la presencia del oxígeno. Puedo analizarlo también y ver un poco cómo estoy funcionando en ese día a día dentro de las actividades que realizo. Y en función con esto, pues podemos dar por finalizada la charla y bueno, esperemos que al menos os haya servido para tener un poco más claro cómo planificar pues toda esa semana deportiva, pues que se ajustará pues al tiempo que tenga disponible y pues esas actividades que desde aquí, desde el Servicio de Deportes, os ofrecemos. Gracias por estar.